Otra vez. Ay, señor, no es fácil esto, niños. Ya. Ay. No. No, si no es fácil, chiquillos, esto para nosotros no es fácil. Los tengo que abrir. Entonces, por eso les decía yo a los chicos, cuando me hablen, díganme, mejor háblenme, porque por el chat no se ve. Yo tengo que estar muy atenta y cuando estoy haciendo la clase, no se ve. O sea, a veces sale una lucecita roja, pero cuando yo tengo activo el lápiz, no se ve. Eso pasa. Ya. Entonces, de nuevo, ahora sí ven, ¿cierto? Sí, está el botón rojo. De chiquillos, avísenme que tiene que estar ese botón rojo abajo, si no, no estoy compartiendo. ¿Ya? Sí, pero que se ve. Ya. Ahora sí, otra vez. Entonces, a todas las fórmulas de áreas y perímetros de círculo y circunferencia que recién vimos, con la cual tienen que hacer la guía, le tienen que agregar los tríos pitagóricos y el teorema de Pitágoras. Acuérdense, teorema de Pitágoras, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿ya? Y acuérdense que ese teorema sirve para determinar la medida de uno de los lados del triángulo cuando uno conoce dos lados, ¿ya? Ahora, los tríos pitagóricos 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17. Eso tiene que estar en su resumen, ¿ya? Además de los triángulos notables, acuérdense que hay dos triángulos notables, el triángulo rectángulo isósceles, que es la mitad del cuadrado cuando uno traza la diagonal, ahí tenemos el trío a raíz de 2, y cuando no tengo raíz de 2 y es un triángulo rectángulo y no tengo raíz de 2 en la hipotenusa, entonces los catetos miden la mitad de la hipotenusa por raíz de 2, ¿ya? Y además me tengo que saber cuánto miden los lados de un triángulo cuando tienen ángulos interiores de 30, 90, 60. Acuérdense que eso es la mitad del equilátero. Y por lo tanto, este lado mide A, esto es a medios, y la altura del triángulo equilátero es a medios raíz de 3, ¿ya? Siempre que ustedes vean un triángulo con ángulos interiores 30, 90, 60, la mitad de un equilátero, ¿ya? Si tienen un triángulo rectángulo isósceles, la mitad de un cuadrado, ¿ya? Acuérdense de eso. Además de todas las fórmulas de áreas y perímetros de triángulos, ahí está, acuérdense que el área de un triángulo es base por altura dividido en 2. En el caso del triángulo equilátero, es el lado al cuadrado por raíz de 3 partido 4, que el Jairo solo se acordó el lado al cuadrado por raíz de 3 partido 4, ¿ya? Y luego tenemos el área del triángulo rectángulo, que también es base por altura dividido en 2, pero generalmente se usan los catetos, como dice cateto por cateto dividido en 2, ¿ya? Y luego, acuérdense de esta propiedad que también tiene que estar en su resumen, donde siempre los triángulos que tienen la misma altura, sus áreas van a estar en la razón en que están sus bases, ¿ya? Entonces, si las bases están en la razón, por ejemplo, si una base mide 4 y la otra mide 8, las bases están en la razón 4 es a 8, que es 1 es a 2, entonces las áreas de esos triángulos también van a estar en la razón 1 es a 2. Entonces, acuérdense, los triángulos que tienen la misma altura tienen sus áreas en la razón que están sus bases. Voy a dar un ejemplo aquí porque esto siempre se le olvida. Y además que es fundamental para lo que vamos a ver a continuación, porque hay un teorema que se desprende de él. Entonces, si yo tengo un triángulo donde esta base mide 3 y esta base mide 9, entonces están en la razón 3 es a 9, las bases, entonces las áreas de estos dos triángulos están en la razón 1 es a 3, es decir, si esta área mide A, esta mide el triple, 3A. Eso es, ¿ya? Por lo tanto, ojo con los triángulos que comparten la misma altura. Y áreas y perímetros de cuadriláteros. Esto tiene que estar en otra ficha. Porque es súper importante que ustedes vayan haciendo su formulario, ¿ya? Ahí tenemos el área de los paralelogramos, base por altura. Eso es cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, ¿ya? El área del trapecio, semisuma de las bases por la altura. Ojo, en todos los cuadriláteros en donde las diagonales son perpendiculares, déjenme buscar el lápiz que ya no lo encuentro acá.
Entonces, acuérdense que en todos los cuadriláteros donde las diagonales son perpendiculares, es decir, cuadrado, rombo, deltoide, ustedes van a poder calcular el área de ellos usando las diagonales. En el caso del cuadrado, las dos diagonales son iguales, diagonal por diagonal partido en 2. En el caso del rombo, diagonal 1 por diagonal 2 partido en 2. Y en el caso del deltoide, diagonal 1 por diagonal 2 partido en 2. Entonces, siempre que las diagonales sean perpendiculares en un cuadrilátero, yo puedo hacer uso de las diagonales para calcular su área. Además que en el cuadrado puedo decir lado por lado y en el rombo base por altura, ¿ya? Esa es otra opción. Listo. Entonces, tienen tarea, pues tienen que hacer sus resúmenes, chiquillos, porque aquí hay harta información, ¿ya? Y acuérdense que el perímetro siempre es la suma de todos los lados que forman el contorno de la figura, ¿ya? Listo. Entonces, ahora vamos a pasar a agregar más contenidos a áreas y perímetros, ¿ya? Déjenme abrir. Estoy compartiendo. Entonces. Ahí sí, ya. A ver, chiquillos, pónganme atención. Vamos a avanzar solo un poco en los contenidos, no voy a ver un montón de materias, solamente voy a ver algunos teoremas para que ustedes después se pongan a trabajar en su guía, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Figuras equivalentes. Este es un concepto importante. Las figuras equivalentes tienen la misma área. O sea, yo puedo tener dos figuras muy distintas, pero con la misma superficie, ¿ya? Que las figuras sean equivalentes no tiene nada que ver con que sean congruentes, ¿ya? Ustedes ven que hay dos figuras muy distintas, ambas con la misma superficie de 8 centímetros cuadrados, pero eso no las hace congruentes porque son figuras diferentes. Para ser congruentes, las figuras tienen que tener la misma forma, el mismo tamaño. Entonces, las figuras equivalentes, porque ustedes cuando yo les digo, chiquillos, las figuras son equivalentes, ustedes son muy intuitivos. ¿Y qué se les viene a la mente con las figuras equivalentes? Que son dos figuras iguales, ¿cierto? Ya, tienen que borrar eso. Las figuras equivalentes no son iguales, tienen igual superficie. Es decir, si yo tuviera que embaldosar, por ejemplo, una cancha triangular, ya necesito la misma cantidad para esta cancha triangular que para esta cancha, por ejemplo, rectangular. O sea, necesito la misma cantidad de baldosas. Eso es lo que en el fondo me está diciendo. Pero no significa que sean congruentes, ¿ya? Eso es lo primero que tengo que tener claro. Figuras equivalentes no necesariamente son congruentes. Las figuras congruentes son exactamente iguales en forma y en tamaño. Poner atención. Entonces, ¿qué pasa? Las figuras que son congruentes, al ser congruentes, entonces van a ser equivalentes. Las figuras que son congruentes siempre son equivalentes porque son exactamente iguales en todos sus componentes, lados, ángulos, ¿ya? Entonces, lo primero que yo tengo que diferenciar es lo siguiente. Si yo tengo dos figuras que son congruentes, entonces ellas siempre van a ser equivalentes porque van a tener la misma área, ¿ya? Pero si yo tengo dos figuras equivalentes, ¿puedo decir que son necesariamente congruentes? No. No. Entonces, una cosa no implica la otra. Entonces, si son equivalentes, no necesariamente son congruentes. Pero si las figuras son congruentes, ahí sí que sus áreas van a ser iguales, entonces van a ser equivalentes, ¿ya? Entonces, tienen que tener cuidado con ese manejo de conceptos que es muy fino, ¿ya? Seguimos. Ahí está, las figuras congruentes son siempre equivalentes. Ya. Teorema referente a área equivalente. Miren, teorema número 1, fíjense, esos triángulos que ustedes ven ahí, todos tienen la misma base y la misma altura.
Si los triángulos tienen la misma base y la misma altura, sus áreas, ¿cómo van a ser? Iguales, ¿ya? Entonces, los triángulos que tienen la misma base y la misma altura tienen área equivalente. ¿Y esos triángulos son congruentes, los que ustedes ven ahí en la pantalla? No, ¿cierto? Entonces, que los triángulos tengan la misma área, ¿los hace congruentes? No. Ya, entonces, cuidado con confundirme los conceptos. Seguimos. Ya. Entonces, triángulos que tienen... Bueno, después lo voy a escribir porque parece que eso no lo escribí, pero eso lo voy a escribir, después lo voy a completar. ¿Ya? Entonces, anoten ahí ustedes que están tomando apuntes. Triángulos que tienen la misma base y la misma altura van a ser siempre triángulos equivalentes. Ahora, fíjese esta otra forma de dibujar los triángulos. Fíjese que esos tres triángulos que están ahí, que estoy marcando de esos colores, tienen, en este caso todos, la misma base, fíjese, tienen toda la misma base, y si tienen la misma base y tienen todos la misma altura, fíjese que la altura es la misma para todos, acuérdense que la altura sale desde un vértice y cae perpendicular al lado opuesto, entonces esos tres triángulos que están ahí tienen la misma área. ¿Por qué? Porque tienen la misma base y porque tienen la misma altura. ¿Se entiende? Sí, ahí en la carta los ve. ¿Sí? ¿Sí? Okay. Ya, seguimos. ¿Se acuerdan del teorema de los triángulos que tenían la misma altura, que sus áreas iban a estar en la razón en que están sus bases? ¿Sí? Lo acabamos de repasar cuando estábamos repasando los teoremas de la parte anterior, donde estábamos repasando ariperímetros de triángulos y cuadriláteros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes trazan una transversal de gravedad, y aquí es donde vienen los problemas porque muchos no se acuerdan lo que es una transversal de gravedad, ¿ya? Entonces, si ustedes trazan una transversal de gravedad, lo que están haciendo es salir desde un vértice y caer al punto medio del lado opuesto. Si eso ocurre, obviamente que el trazo CD con el trazo DB son iguales. Y al ser iguales, son triángulos que tienen la misma base y además tienen la misma altura. Por lo tanto, esos triángulos van a tener igual área. Por lo tanto, siempre que ustedes tracen una transversal de gravedad dentro de un triángulo, esos triángulos que se forman son triángulos equivalentes. Y digo equivalentes porque no necesariamente son congruentes, ¿ok? Podrían ser congruentes en algún caso especial, pero en este caso, como es un triángulo ABC cualquiera, ¿ya? Porque ahí dice, en todo triángulo, al trazar la transversal de gravedad, se forman dos triángulos equivalentes, es decir, triángulos que tienen la misma área, ¿ya? Seguimos. ¿Ya? Entonces, ojo con esos triángulos. Triángulos, dígame. ¿La transversal pasa a ser área? O sea, ¿altura? No, pues, la transversal es esta AD, y la altura es de rojo, es otra. ¿Ya? No, pues la transversal pasa a ser altura solo en el triángulo equilátero, y en el triángulo isósceles coincide la transversal con la altura en la base. Acuérdate que ahí hay dos casos nomás que coinciden, no es cualquier triángulo. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ok, seguimos. Déjenme borrar esa línea que se quedó ahí. Ya. Pónganme atención aquí. Teorema número 3. Dice, en todo triángulo, al trazar todas las transversales de gravedad, se forman 6 triángulos equivalentes. Ya, pónganme atención aquí. Cuando yo digo que estoy trazando las transversales de gravedad, es porque E, F y D son puntos medios. Entonces, AE transversal, CD transversal, BF transversal, ¿cierto? Ya. Entonces, esos 6 triángulos que están ahí van a tener igual área. ¿Por qué? ¿Me explico por qué? Pues después ustedes se lo aprenden nomás. Mire, si F es punto medio, esos dos trazos son iguales. Esos dos trazos son iguales porque D es punto medio, y esos dos trazos son iguales porque E es punto medio. Entonces, ¿qué pasa? Ese triángulo y ese triángulo, que comparten la base y la altura, pues, entonces tienen igual área.
Esos triángulos que estoy marcando de rojo tienen la misma base y tienen la misma altura. Ese triángulo, con ese triángulo que estoy pintando en celeste, tiene la misma base, tiene la misma altura. ¿Cierto? Ahora, fíjense, pongan atención ahí. Este triángulo que voy a marcar ahí, que es el triángulo que estoy marcando de negro ahí, con este triángulo que voy a marcar acá, fíjese, tienen la misma base y tienen la misma altura. El triángulo ADC con el CDB tienen la misma base A y tienen la misma altura. Por lo tanto, esos triángulos son equivalentes. Entonces, la suma de las áreas, déjenme usar el lápiz aquí. Si yo sumo esta área más esta área más esta área, tiene que darme lo mismo que cuando sume esa área más esa área más esa área, porque el área del triángulo ADC es igual al área del triángulo CDB. Entonces, eso es lo que yo voy a plantear a continuación. Fíjese, 2A más B igual a 2C más B, ¿cierto? Y si ustedes aquí despejan, porque aquí las B se van a anular, nos queda que 2A es igual a 2C, y por lo tanto A es igual a C. Entonces sabemos que esta área A es igual a esa área C. Entonces, poner atención con eso. Y ahora, fíjense en este triángulo que está ahí, tiene la misma área que ese. Entonces, si ustedes suman 2B más A y 2C más A, esas áreas son iguales porque tienen la misma base, la misma altura, fíjense. Entonces, aquí tenemos 2B más A, fíjese, es el área de este triángulo, más 2C más A, que es el área de ese. Si ustedes anulan las A o restan a ambos lados de la igualdad, les va a quedar que C es igual a B. Entonces, fíjese, si A es igual a C y también C es igual a B, entonces todas estas áreas que están aquí son iguales, porque A es igual a C, C es igual a B, entonces A es igual a C es igual a B. Entonces, todas esas áreas son iguales. Entonces, cuando ustedes trazan todas las transversales de gravedad, por esa razón, yo les estoy explicando por qué. Usted lo único que tiene que hacer es aprenderse el teorema. La profesora dijo que cuando se trazan las transversales de gravedad en todo triángulo, se van a formar 6 triángulos que tienen la misma superficie, la misma área, es decir, son equivalentes. Profesora, esos triángulos pueden ser congruentes solo en algunos casos. Por ejemplo, si el triángulo fuera un triángulo equilátero. Si el triángulo ABC fuera un triángulo equilátero, esos 6 triángulos serían congruentes y equivalentes. Pero si el triángulo ABC es un triángulo cualquiera, solo va a ser equivalente. Ahí en la casa, ¿se entiende? Profe. Sí, profe. Mire que perdí la mitad de la visión haciendo todo esto bonito, ¿eh? ¿Ya? Y no es nada chiste. Junto que me estoy poniendo vieja, ahora veo menos después de los 40, entonces ya, ahora sí que ya la embarró con el computador. Ay, en serio, chiquillos, imagínense, 8 horas a veces conectadas. Ya. Dice, en todo triángulo, al trazar las medianas, se forman 4 triángulos congruentes y como consecuencia de esto también equivalentes. Pongan atención. Mediana, repaso, ¿se dan cuenta cómo volvemos a usar los conceptos de los elementos secundarios ahora? Ya, miren. Las medianas eran estos segmentos que unían los puntos medios. Entonces, ese trazo que está ahí es mediana. Ese trazo es mediana. Ese trazo es mediana. Ahí estoy trazando las 3 medianas. Si ustedes trazan todas las medianas, esos triángulos eran todos congruentes. Acuérdense que las medianas unen los puntos medios, por eso esos trazos miden B, B, C, C y A y A. Entonces, por ángulos entre paralelas, acuérdense de la ley C, la ley F y todas las leyes que vimos de ángulos entre paralelas, esos ángulos son iguales. Acuérdense que característica de la mediana es que las medianas siempre son paralelas a uno de los lados del triángulo. La mediana FE es paralela a la B, la mediana DE paralela a la C, la mediana FD paralela con CB. Entonces, por esa razón, esos triángulos comparten los ángulos, son congruentes porque además comparten los lados, y por lo tanto esas áreas van a ser siempre congruentes y equivalentes. Ojo con eso, fíjense lo que escribo. Dice, en todo triángulo al trazar las medianas se forman 4 triángulos congruentes
y a consecuencia de eso también equivalente. Pero ¿cuál es la diferencia con el teorema anterior? Eso tienen que ser súper cuidadosos. En el teorema anterior, cuando uno trazaba en todo triángulo las transversales, las áreas eran solo equivalentes. Y solo si ese triángulo, por ejemplo, fuera un triángulo equilátero, podría ser que las congruentes, ¿ya? En cambio, en el teorema que nosotros estamos viendo acá, en todo triángulo, da lo mismo si el triángulo acutángulo, cruzángulo, rectángulo, isósceles, caleno, da lo mismo. Cuando ustedes trazan en el triángulo ABC, que es cualquier triángulo, las medianas, siempre se forman 4 triángulos congruentes y además equivalentes, ¿ya? Entonces son cosas distintas, tienen que tener cuidado, ¿ya? Miren lo siguiente. Entonces, vamos a ver esto, cosas, me molesta todo. Ya. Entonces, teorema 5. Mire, cuando ustedes tienen un paralelogramo, ¿qué es un paralelogramo? Un cuadrado, un rectángulo, un rombo o un romboide, ¿cierto? Cuando ustedes tienen un paralelogramo y tienen un triángulo que comparte, fíjese, triángulo que comparte base y altura con el paralelogramo, fíjese, ese punto E tiene que estar sobre el trazo de C, ¿ya? O su prolongación. Entonces, fíjese que ese triángulo tiene la misma base del paralelogramo y tiene la misma altura del paralelogramo. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense que la altura, usted puede trazar, déjenme dibujar aquí para que ustedes vean bien las alturas, porque eso también les cuesta ver. Fíjese, esto es una altura, pero la altura yo la puedo trazar ahí, la puedo trazar aquí, la puedo trazar aquí, ¿ya? La altura en el paralelogramo, ya puede ser cualquiera de esas, ¿ya? Cualquier segmento que sale desde un vértice y cae perpendicular al lado opuesto, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, todas esas alturas son iguales, ¿ya? Eso es. Entonces, el área de un paralelogramo de manera general es base por altura y el área de un triángulo es base por altura dividido en 2. Por lo tanto, podemos asegurar que siempre el área del triángulo es la mitad del área del paralelogramo. Entonces, si yo les digo que ese paralelogramo tiene área 50, ¿el área del triángulo cuánto es? Si el paralelogramo tiene área 50, el área del triángulo, si es la mitad, no sé, montones. ¿Cuánto es? Chiquillo acá en la sala, 25. Eso es todo. Entonces, cuando ustedes vean que tienen un paralelogramo, ¿ya? Que comparte base, o sea, tienen un triángulo y un paralelogramo y comparten base y altura, esa es la relación. Ahora, estas áreas no son equivalentes porque el área del triángulo no es la misma área del paralelogramo, pero hay una relación entre sus áreas, ¿se entiende? Entonces, siempre que yo tengo un triángulo con un paralelogramo que compartan base y altura, entonces el área del triángulo es la mitad del paralelogramo. Ahora, fíjese, ese punto E puede moverse en toda esa línea, por lo tanto, fíjese que yo puedo formar el triángulo ABC, que también va a tener la misma base y la misma altura, o el triángulo ABF. Entonces, esos triángulos, el verde, el rojo y el azul que está ahí, tienen la misma área, porque tienen la misma base, la misma altura, y además, esos 3 triángulos tienen la mitad del área del paralelogramo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque comparten la base y la altura. Eso es, ¿ya? Entonces, esos teoremas, chiquillos, son súper importantes. Fíjense que todos estos teoremas son teoremas de área equivalente, excepto este, porque aquí ya las áreas del paralelogramo con el triángulo no son iguales, pero hay una relación entre esas áreas, y eso es lo que me interesa que se aprenda, ¿ya? Entonces, último teorema, y ahí los dejo trabajar porque además voy a pasar la lista. Dice, en todo paralelogramo, al trazar las diagonales, se forman 4 triángulos equivalentes. Entonces, trazamos las diagonales, ¿fíjese? ¿Y qué pasa? Se me forman ahí 4 triángulos. Cuando yo digo equivalentes, insisto, equivalentes significa que tienen la misma área, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Estos triángulos que están aquí, ¿ya? Todos tienen la misma superficie, ¿ya? ¿Por qué? Porque el trazo de O, fíjese, en el triángulo
ABC, el trazo de O es una transversal de gravedad. Acuérdense que O es punto medio. Acuérdense que las diagonales se cortan en su punto medio. Entonces, obviamente que estas dos áreas tienen que ser iguales. Lo mismo pasa aquí. Al trazar la transversal de gravedad, estas dos áreas tienen que ser iguales. Entonces, ustedes tienen que recordar el teorema de la transversal de gravedad. Si ustedes trazan una transversal de gravedad, siempre se forman áreas equivalentes, ¿ya? Entonces, si por ejemplo el cuadrilátero o el paralelogramo ABCD fuera un cuadrado, esos triángulos que están ahí serían congruentes y equivalentes. Pero si es un romboide, son solo equivalentes. Por eso se dice que al trazar las diagonales en un paralelogramo, siempre se generan áreas equivalentes, pero no necesariamente congruentes. Serían congruentes si esto fuera un cuadrado o si fuera un rombo. ¿Sí? Ya, chicos. Entonces, próxima clase seguimos porque nos queda bastante todavía de esto. Ya. Entonces, en este ratito que queda, que todavía quedan 20 minutos, se van a poner a trabajar en el material 16. Insisto, el material 16 no está en los cuadernillos porque esos cuadernillos todavía no están impresos. Acuérdense que llega hasta el material 14, me parece, el cuadernillo, ¿cierto? Entonces, ustedes me descargan el material 16 y aunque les dé lata van a tener que hacer los monitos y se los van a tener que dibujar para poder hacer la guía, ¿ya? Así que, por favor, pónganse las pilas y para pasado mañana avancen en esa guía, háganle en un cuaderno, porque ni siquiera acá en la sede yo tengo los materiales. Esos materiales todavía no llegan a sede, menos a ustedes, ¿ya? Por lo tanto, por favor, yo creo que en los próximos días debería estar llegando el siguiente cuadernillo. Ahora no estoy segura cuándo, pero debiera, chicos, ¿ya? Entonces, a descargar el material 16. Acuérdense que el 14 lo saltamos porque ese lo vamos a ver al final, ¿ya? Entonces, para la próxima clase, material 16, una vez que corrijamos eso, seguimos con áreas y perímetros porque todavía nos falta harto para terminar de ver esa materia, ¿ya? Lista a continuación. Todavía no voy a subir este PPT, chiquillos, que estaba mostrando porque me falta todavía, ¿ya? Me faltan hartos teoremas y además tenemos que dar ejemplos. Fíjense que lo único que he hecho es enunciar teoremas y no he dado ejemplos todavía de área equivalente, ¿ya? Así que, próxima clase terminamos esa parte y revisamos la guía 16. Y ahí recién van a poder hacer la 14. Porque ya necesita mirar. Y se demora más en abrir la asistencia porque la internet es un poco más lenta.